En este video te enseñaremos 12 lanzamientos de barcos que salieron terriblemente mal. Al final verás uno de los más impactantes. El Vasa. El Vasa es un barco sueco que se lanzó en 1628 y se hundió en su viaje inaugural en el puerto de Estocolmo, convirtiéndose en uno de los lanzamientos de barcos más famosos que salieron terriblemente mal. El Vasa fue construido por el rey Gustavo II Adolfo y se consideraba uno de los barcos de guerra más poderosos de su época, pero debido a problemas de diseño y construcción, el barco se volcó y se hundió después de navegar solo unos pocos cientos de metros. Aunque el barco se hundió rápidamente, se mantuvo en el fondo del puerto durante más de 300 años antes de ser rescatado y restaurado en la década de 1960. Actualmente el barco se encuentra en exhibición en el Museo Vasa en Estocolmo, donde los visitantes pueden ver cómo era la vida a bordo de un barco de guerra sueco del siglo XVII. El Vasa es un ejemplo destacado de cómo incluso los barcos más grandes y poderosos pueden sufrir graves consecuencias debido a errores de diseño y construcción. El Titanic. El Titanic es uno de los lanzamientos de barcos más famosos y trágicos de la historia. El 10 de abril de 1912, el transatlántico más grande y lujoso jamás construido se lanzó desde el puerto de Southampton, Inglaterra, para iniciar su viaje inaugural hacia Nueva York. Sin embargo, durante la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió en el Atlántico Norte después de chocar con un iceberg. El hundimiento del Titanic resultó en la muerte de más de 1.500 personas, convirtiéndose en uno de los peores desastres marítimos de la historia. El hundimiento del Titanic se convirtió en un evento icónico en la cultura popular, inspirando numerosas obras de arte, libros, películas y documentales. A pesar de los avances en la seguridad y tecnología marítima en las últimas décadas, el desastre del Titanic sigue siendo un recordatorio de los peligros que pueden acechar incluso a los barcos más grandes y avanzados. El USS Belknap. El USS Belknap fue un crucero de la Marina de los Estados Unidos que se lanzó en 1963. Durante su servicio, el barco participó en numerosas operaciones y misiones, incluyendo la Guerra de Vietnam. Sin embargo, en 1975 el USS Belknap sufrió un grave accidente durante una operación en el Mediterráneo. El 22 de noviembre de 1975, el USS Belknap chocó con el portaaviones John F. Kennedy durante una maniobra nocturna, resultando en un incendio a bordo del Belknap. El fuego se extendió rápidamente por todo el barco, causando la muerte de 8 marineros y dejando a otros 48 heridos. El accidente reveló grandes deficiencias en la formación y preparación de la tripulación, así como en los sistemas de seguridad y protección contra incendios del barco. Como resultado, se realizaron importantes cambios y mejoras en la capacitación de la tripulación y en los sistemas de seguridad a bordo de los barcos de la Armada de los Estados Unidos. El SS Normandy. El SS Normandy fue un transatlántico francés que se lanzó en 1932 y se consideraba uno de los barcos más lujosos y avanzados de su época. Sin embargo, en 1942, el barco se incendió en el puerto de Nueva York durante su conversión en un buque de transporte de tropas para la Segunda Guerra Mundial. El fuego se extendió rápidamente debido a la gran cantidad de materiales inflamables a bordo, incluyendo paneles de madera y alfombras de lana. Aunque los bomberos trabajaron arduamente para extinguir el fuego, el barco se volcó en el puerto debido a la cantidad de agua utilizada en los esfuerzos de extinción. A pesar de los esfuerzos para salvar el barco, el SS Normandy fue finalmente desguazado en 1946. El desastre del SS Normandy es recordado como uno de los mayores desastres marítimos en la historia de la ciudad de Nueva York y llevó a una revisión exhaustiva de los procedimientos de seguridad a bordo de los barcos y en los puertos. Aunque el SS Normandy tuvo un final trágico, su legado vive a través de la influencia que tuvo en el diseño y la tecnología de los barcos modernos. El HMS Albion. El HMS Albion fue un buque de línea de la Royal Navy británica que se lanzó en 1763. Durante su servicio, el barco participó en numerosas operaciones militares, incluyendo la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en 1803, el HMS Albion sufrió un trágico accidente mientras estaba en el puerto de Spithead, cerca de Portsmouth, Inglaterra.
Durante una revisión de la tripulación, el barco volcó debido a una combinación de errores de cálculo y una mala distribución del peso a bordo. El resultado fue desastroso, con más de 400 tripulantes del HMS Albion muriendo en el accidente. El naufragio del HMS Albion es considerado uno de los mayores desastres marítimos de la historia de la Royal Navy británica. El USS Ticonderoga. El USS Ticonderoga fue un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos que se lanzó en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. En 1969 el barco se encontraba en el Golfo de Tonkin durante la Guerra de Vietnam, cuando un cohete de un avión que estaba siendo cargado accidentalmente se activó, detonando una serie de explosiones y un incendio masivo. A pesar de los esfuerzos heroicos de la tripulación para apagar el fuego, el USS Ticonderoga sufrió daños catastróficos y más de 300 tripulantes murieron en el incidente. El barco fue remolcado a Filipinas para su reparación, pero finalmente fue dado de baja en 1973 y vendido como chatarra. El HMS Thunderer. El HMS Thunderer fue un acorazado de la Royal Navy británica que se lanzó en 1911. En 1913, durante una prueba de tiro en el Canal de la Mancha, el barco sufrió una explosión catastrófica que mató a 103 tripulantes y causó daños graves en la estructura del barco. La explosión fue causada por un mal funcionamiento en una de las torretas de artillería del barco, que resultó en la detonación prematura de una gran cantidad de pólvora. A pesar de los esfuerzos de la tripulación y otros barcos cercanos para salvar al HMS Thunderer, el barco se hundió poco después del incidente. El SS Qianja. El SS Qianja fue un barco de pasajeros chino que se hundió en el río Huangpu en 1948. El barco llevaba a bordo a miles de pasajeros, en su mayoría refugiados que huían de la guerra civil china. Durante la travesía, el SS Qianja chocó con una mina marina colocada por las fuerzas militares de la República Popular China. La explosión causó graves daños en el barco y causó la muerte de más de 1,000 personas. El HMS Dreadnought. El 10 de febrero de 1906, el acorazado británico HMS Dreadnought chocó con un remolcador durante su lanzamiento en el astillero de Portsmouth, Inglaterra. El accidente resultó en la muerte de 8 trabajadores del astillero. El HMS Queen Elizabeth. Por último, debemos decir que no hay registros históricos de que el HMS Queen Elizabeth haya sufrido un lanzamiento o un incidente de lanzamiento que haya salido terriblemente mal. De hecho, el HMS Queen Elizabeth es el nombre de 2 portaaviones de la Royal Navy británica, uno de los cuales fue lanzado en 1913 y el otro en 2014. El primero sirvió en ambas guerras mundiales y fue vendido para desguace en 1948, mientras que el segundo se encuentra actualmente en servicio activo. Es posible que haya habido algún incidente o accidente menor durante la construcción o la puesta en marcha de estos barcos, pero no se considera que hayan sido desastrosos ni hayan causado una gran cantidad de daños o pérdidas de vidas. El SS Andrea Doria. El SS Andrea Doria fue un transatlántico italiano que se hundió en las aguas del Atlántico Norte en 1956. El barco colisionó con el buque de pasajeros sueco MS Stockholm en una densa niebla, causando la muerte de más de 50 personas. El SS Andrea Doria fue considerado uno de los barcos más lujosos de su época, con una decoración y comodidades de alta calidad. Sin embargo, su colisión con el MS Stockholm causó graves daños en el barco, lo que llevó a una evacuación de emergencia de los pasajeros y la tripulación. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate y los otros barcos cercanos, el SS Andrea Doria finalmente se hundió en las aguas del Atlántico. A pesar de la tragedia, el desastre del SS Andrea Doria llevó a mejoras en las medidas de seguridad y los procedimientos de navegación en todo el mundo, lo que ha ayudado a prevenir accidentes similares en el futuro. El HMS Eagle. El HMS Eagle fue un portaaviones de la Royal Navy británica que se lanzó en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. En 1952, mientras se encontraba en el Mediterráneo, el barco sufrió un incendio catastrófico que resultó en su hundimiento. El incendio se inició en la sala de calderas del barco y rápidamente se extendió por todo el barco, causando la muerte de 59 miembros de la tripulación.
A pesar de los esfuerzos de la tripulación y los buques de rescate cercanos, el HMS Eagle se hundió en las aguas del Mediterráneo. El desastre del HMS Eagle llevó a una revisión exhaustiva de los procedimientos de seguridad y entrenamiento a bordo de los portaaviones de la Royal Navy y se implementaron medidas para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de accidentes en el futuro. Aunque el HMS Eagle tuvo un final trágico, su legado vive a través de la influencia que tuvo en la tecnología y el diseño de los portaaviones modernos de la Royal Navy. Si te ha gustado y te has emocionado con las cosas que no sabías que existían, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.